Una de las tres leyes de Johannes Kepler, la segunda concretamente, descubre el principio más seductor y persuasivo de la naturaleza. Un principio que explica la forma de las galaxias y la furia de los huracanes. E incluso esos remolinos relativamente tranquilos de la bañera familiar. Al final, la segunda ley de Kepler se vio como una simple consecuencia de la ley de conservación del momento cinético. Yendo más lejos que Copérnico, Kepler descubrió las tres leyes del movimiento planetario. La primera ley dio a las órbitas de los planetas una nueva forma no circular y puso al Sol ligeramente desplazado del centro de las cosas. Así, en el curso de sus trayectorias, un planeta se encuentra a veces más cerca del Sol y a veces más lejos. De acuerdo con la segunda ley de Kepler, cuanto más cerca está del Sol, más rápido se mueve, y cuanto más lejos se encuentra el planeta, más lento se moverá. Su tercera ley dice que cuanto mayor sea la órbita de un planeta, más tiempo tardará en recorrerla. Las tres leyes de Kepler describen los cielos con precisión matemática. Al mismo tiempo, sus principios también se aplican a nuestras cosas. La segunda ley de Kepler explica por qué incluso las más juguetonas espirales de agua en los desagües se forman de una manera muy específica. Dando vueltas y vueltas en círculos cada vez más rápidos, el agua finalmente se abre y forma un agujero en el centro, un remolino que los científicos llaman vórtice. No todos los vórtices son sosegados y están bajo el control del hombre. Una corriente de aire ascendente que comienza moviéndose en suaves círculos puede girar sobre sí misma hasta formar un temible vórtice, el huracán. Como cualquier astrónomo del siglo XVII, Kepler estaba interesado en la meteorología, pero su búsqueda de la respuesta al porqué de ese movimiento de los planetas le condujo mucho más allá de la atmósfera terrestre. Nunca llegó a explicar por qué los planetas se movían con más velocidad cuando estaban más cerca del Sol. Para eso se necesitó a Newton, pero Kepler descubrió cuánto más rápidamente viajaban al acercarse al Sol. Cuando un planeta gira alrededor del Sol, el vector desde el Sol al planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Cuando el planeta está lejos del Sol, moviéndose despacio, barre un área en un cierto tiempo. Cuando está más cerca del Sol moviéndose a más velocidad, barre el mismo área en igual cantidad de tiempo. En dos gestos amplios, ahí está la segunda ley de Kepler. El vector barre un área en forma de triángulo. El área del paralelogramo formado por dos vectores es su producto vectorial. El área del triángulo es justo la mitad. Convirtiendo esto en una derivada, el resultado será la variación del vector área respecto al tiempo. Derivada de A respecto a t es igual a un medio de R vectorial V, una constante, la misma en todos los puntos de la órbita del planeta. La ley de las áreas iguales de Kepler no solo se aplica a los planetas girando en órbitas. Aquí, por ejemplo, cada gota de agua obedece la misma ley. El agua parece estar quieta, en calma y sin movimiento, pero debido, entre otras razones, a la rotación de la Tierra, el agua da vueltas en cualquier recipiente y en algunas ocasiones el agua en circulación tiene un efecto cada vez más asombroso. Primero va vaciándose suave y lentamente, pero al fluir hacia el centro comienza a dar vueltas alrededor del desagüe. Exactamente igual que los planetas de Kepler, barre áreas iguales en tiempos iguales. Al mismo tiempo, al contrario que los planetas, el agua se mueve en círculos cada vez más pequeños y cada vez más deprisa, hasta que se produce el vórtice. El remolino permanece como centro de atención hasta que haya desaparecido todo el agua. Una vez creado un vórtice, es difícil detenerlo.
Los objetos que giran o que dan vueltas, como un planeta, el agua o incluso una patinadora sobre hielo, obedecen todos a la misma ley básica. No es la ley de áreas iguales, que es una consecuencia relacionada pero incidental con una ley más profunda de la naturaleza. Es la ley de la conservación del momento cinético. Pero, ¿qué es el momento cinético y cómo funciona? La conservación de la cantidad de movimiento viene de la ley de Newton, fuerza igual al ritmo de cambio de la cantidad de movimiento. Si no hay fuerza, la cantidad de movimiento no cambia, es constante. Dicho en otras palabras, se conserva la cantidad de movimiento. Pero cuando el movimiento es angular, se produce un extraño efecto. Incluso si se está aplicando una fuerza a un cuerpo, algo puede todavía ser cero. Y algo es igual a cero, no la fuerza, sino el momento de la fuerza. Para expresarlo matemáticamente, R vectorial por F igual a cero. Como es natural, no todas las fuerzas se comportan de esa manera. Por ejemplo, para abrir una válvula o para hacer girar una rueda, todo lo que se necesita es un momento de fuerza. Sin embargo, en un planeta en órbita, o en el agua que fluye dando vueltas hacia un desagüe, o incluso en un huracán, no hay tal momento de fuerza. De hecho, la gravedad y la presión del fluido, las principales fuerzas funcionando en el caso de vórtices, no pueden producir momento respecto al centro del movimiento. ¿Por qué? Porque en esos casos R vectorial por F es igual a cero. Cuando la fuerza es cero, se conserva la cantidad de movimiento. Cuando R vectorial por F es cero, alguna otra cosa se conserva. Entonces, ¿de qué es derivada R por vectorial F? Hallamos la respuesta derivando R por V. Aplicando la regla del producto, derivada de R con respecto a T es V, y el producto vectorial V por V es cero. Así que la derivada de R vectorial V es R vectorial A. Ahora multiplicamos por la masa. L es M multiplicado por R vectorial V. Si R vectorial F es cero, se conserva la magnitud L. L es el momento cinético. R vectorial F el momento de fuerza. Se dice simplemente momento. Por ejemplo, un planeta en órbita no tiene ningún momento. Conserva el momento cinético. Eso es por lo que la segunda ley de Kepler es cierta. De acuerdo con la ley de inercia, un cuerpo en movimiento rectilíneo continuará con velocidad constante a menos que se aplique una fuerza sobre él. De forma similar, un cuerpo que gira continuará girando en la misma dirección, a menos que se aplique un momento sobre él. Esa es la esencia de la ley de conservación del momento cinético. El momento cinético, L, es un vector que sigue la regla de la mano derecha. Para el movimiento circular, donde V y R son perpendiculares, el módulo de L es mRV. Para que L se mantenga constante, a medida que el círculo se hace más pequeño, la velocidad deberá ser mayor. Esta misma regla básica explica la segunda ley de Kepler. En una órbita elíptica, un planeta debe moverse más deprisa cuanto más cerca esté del Sol, y más despacio cuanto más alejado esté de él. La misma idea también se aplica a una patinadora sobre hielo cuando está girando sobre sí misma. Si no se aplica momento, cuando recoge sus brazos todo su cuerpo girará con mayor rapidez para conservar el momento cinético. Por supuesto, entre el agua caliente y el hielo hay una considerable diferencia, pero la física es siempre la misma. Al no estar el agua en estado sólido, carece de viscosidad suficiente para poder soportar ningún momento. Su principal fuerza está dirigida hacia el agujero para reemplazar al agua que escapa. Lejos del centro, el agua da vueltas perezosamente en grandes círculos.
Pero a medida que es obligada a ir hacia el centro, su velocidad va aumentando hasta que, como en un tornado, se convierte en un vórtice. Un tornado es el mismo fenómeno que el del remolino en una bañera, solo que al revés. Este vórtice comienza forzando a que circule aire hacia el interior para reemplazarlo. Algunas veces, ese flujo ascendente se inicia por causa del fuego. Y cuando se desarrolla un vórtice, recibe el nombre de tormenta de fuego, o literalmente, huracán de fuego. No fue la vaca de la señora O'Leary la que causó aquel devastador incendio de Chicago en el año 1871. Fue el vórtice de aquella tormenta de fuego, y como muy bien aprendieron las víctimas del fuego durante la Segunda Guerra Mundial, cuando una de estas tormentas comienza, no hay modo de detenerla. Parece que son eternas. La mancha roja de Júpiter es un enorme huracán, y un huracán furioso al menos desde 1610. Galileo fue el primero en verlo, así como las lunas de Júpiter dando vueltas en un plano. De un modo similar, los anillos de Saturno son satélites en un plano rodeando un cuerpo central. La estructura del sistema solar entero se construyó según esas mismas líneas. Además de eso, hay muchas galaxias compartiendo la forma básica de un disco plano alrededor de un centro globular. ¿Por qué esa forma de disco es tan frecuente en la estructura del universo? Probablemente por la conservación del momento cinético. Imaginen una galaxia comenzando como un enorme globo esférico, una suave y masiva rotación de materia, de protoestrellas, de fragmentos y de polvo cósmico. Imaginen cada partícula atraída por la gravedad de toda la materia en el interior y concentrándose pieza a pieza hacia un determinado punto en el centro. Cuando esas partículas se mueven hacia adentro, van cogiendo velocidad, moviéndose rápidamente alrededor cada vez más y más deprisa en lugar de caer en el centro. Están en órbita y continuarán estando en órbita para siempre. Así es como el momento cinético ayuda a idear el universo.